Bienvenidos a Yo Invierto. Hoy me complace presentarles a una mujer panameña con unas actitudes que van a realmente a sorprenderles, sobre todo cuando les cuente, o cuando ella, mejor dicho, nos cuente cómo ha sido su vida desde que una vez iniciada su carrera profesional trabajó para el gobierno de Panamá en un departamento del Ministerio de Comercio, ¿cierto? Y esa representación de alguna manera que la ha llevado en su carrera profesional, inclusive hoy, a tener un cargo diplomático de representación, habla varios idiomas, pero un día decidió también que quería hacer algo en su vida personal y que de alguna manera pues cambió completamente lo que era hasta ese momento de su vida. Pero vamos a dejar entonces que Geraldine Peterson nos cuente. Bienvenida, Geraldine, a Yo Invierto. Gracias de verdad por estar aquí y contarnos entonces cuál ha sido esa historia y cómo de alguna manera vamos a inspirar a muchas personas a poder hacer realmente lo que quiera hacer en su vida, sobre todo a nivel personal, para cambiar cosas que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Gracias, Santi, por invitarme a poder compartir mi experiencia. Sí, aquí a mí me gustaría, porque cuando te conocí realmente hace pocos, de hecho muy pocas semanas, me impresionó algo de tu proceso de evolución, primero como atleta, pero que realmente llegó a un nivel de propósito en la vida que era ayudar a los demás. Pero antes de que hablemos de esa parte que realmente es maravillosa, cuéntanos cómo realmente entonces una mujer que estaba acostumbrada pues a trabajar en una oficina, un buen día entonces decide que quiere empezar a correr. Bueno, todo empezó cuando decidimos, mi esposo y yo, tener hijos y formar una familia. Siempre había pensado que me gustaría mucho dedicarle tiempo a mis hijos. Okay. Y luego de terminar de trabajar en el gobierno, busqué opciones para poder eventualmente dedicarle tiempo a mis hijos. Y ahí fue cuando busqué ser independiente en mi trabajo. Y así fue. Cuando tuve mi primer hijo, ya era una persona independiente, que no estaba trabajando en una oficina con un horario fijo, y eso me dio pues, independencia y tiempo para mi hijo, para mi familia y para mí también. ¿Cómo fue, cuéntanos un poquito, cómo fue ese primer embarazo? Porque saliste de trabajar justo cuando estabas embarazada, pero cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de ese primer embarazo. Apenas decidimos empezar a tratar de quedar embarazados, quedé embarazada inmediatamente. Y eso fue una sorpresa para los dos, porque uno siempre escucha tantas historias de me ha tomado un año quedar embarazada o no tengo que ir a un tratamiento, y para nosotros fue inmediato. Estábamos en un viaje los dos y se me había atrasado un poco el periodo y resulta ser que ¡pum!, ya estaba embarazada. Oh, wow. Sí, realmente fue muy rápido. Pero fue un embarazo esperado y querido. Pero que empezó de alguna manera con un poquito de ansiedad porque ya tenías como muchas referencias quizás de matrimonios o de parejas cercanas que también habían tenido problemas para quedar embarazados, pues, ¿no? De alguna manera tenías como que la primera aprensión era que podías tardar inclusive, ¿no? Porque Sí, por eso fue la porque sorpresa. cuando empieza uno a leer, incluso el ginecólogo te dice, esto puede demorar 6 meses, puede demorar un año. Dale, O sea, dale el tiempo y ginecólogo te dijo paciencia, eso. sí. Oh, wow. Y no, para nosotros fue muy rápido. De hecho, fue tan rápido que yo no tuve tiempo de hacerme las pruebas que a una mujer le hacen previo a quedar embarazada. Ah, okay. Así que quedo embarazada durante el viaje. ¿Te das cuenta en el viaje? Me doy cuenta en el viaje. Cambiamos un montón de planes en el viaje, porque leyendo era no puedes ir a un jacuzzi. Y estábamos en Budapest, donde es la ciudad de los termales. De las termales, claro. Bueno, yo no pude participar de eso, por ejemplo. Entonces tuvimos que hacerle, ya no podía tomar vino con mi esposo. O sea, desde que empezamos el viaje y desde que nos enteramos que yo estaba embarazada, ya tuvimos que hacer adecuaciones.
al viaje. Y desde ese momento ya creo que mi vida fue cambiando poco a poco. O sea, claro, no, estoy imaginándome porque también he estado en Budapest y en efecto, una de las grandes experiencias de Budapest fue justamente las termas. Bueno, y además yo fui en invierno, no sé en qué época del año fuiste En tú. septiembre fuimos. Ah, ok. Sí. Entonces, y también tengo la experiencia de ir a una clínica, en este caso de in vitro, porque de hecho mi proceso de paternidad fue in vitro. Entonces, también tengo la experiencia de ver a muchísimas parejas en una clínica in vitro y preguntarle al médico justamente por qué hay tanto. Y en el caso de este médico me decía que una buena parte tiene que ver entonces con el estrés. Y el estrés entonces que supone para la pareja empezar a pensar en concebir un hijo. Entonces ahora que me mencionas que el médico ginecólogo de entrada te dice que esto puede demorar de 6 meses, de alguna manera puedes empezar a crear en ti una ansiedad, ¿verdad? Que empieza desde el momento que estás en un viaje y entonces cambiaste el viaje con tu esposo, pues prácticamente, a partir de esa noticia. Un poquito, un poquito. Igual disfrutamos, pero sí, hubo cosas que ya hubo que cambiar. Y tú sientes que en efecto, pues, a partir de allí, como me comentabas, entonces empezaste a seguir leyendo y en cuanto más leías, entonces más te estresabas. Sí, leí 25 libros sobre el embarazo. La prueba de toxoplasmosis me salió positiva. Ok. Un estrés. No hay, sí, porque no hay ninguna prueba que te indique si realmente es así o no. Eventualmente me hicieron una prueba genética que hubo que mandar a Estados Unidos y resultó negativa, pero tuvimos que esperar 2 semanas a que la prueba regresara a Panamá. 2 semanas de mucho estrés, 2 supongo. semanas de mucha ansiedad. Porque ya en el momento que ya sabes que vas a ser madre, ya estás muy comprometida con ese proceso. Y es increíble cómo desde ese momento esa semillita, porque tenía como 10, 12 semanas, o sea, realmente era pequeño, pero ya uno se comienza a preocupar por esa cosita que está creciendo dentro de ti. Luego, la semana 20, falso positivo en el examen de trisomía. Ajá. También tuvieron que hacerme Otros exámenes. amniocentesis. Bueno, ya, resultó negativo. Y así, cada vez que iba a un examen me salía algo falso positivo, falso positivo. O sea que de alguna manera, cada vez que tenías, me imagino, ¿no? Porque yo, como pasé por 2 embarazos y en el primero inclusive tuve un evento también a mitad de camino con mis mellos. O sea, cada vez que tenías un examen de importancia durante el periodo de gestación, suponía entonces una ansiedad porque ibas a ese examen y después entonces de ese resultado otra ansiedad esperando otro examen. Sí. Wow. Tal cual. Y entonces, ¿cómo fue evolucionando? Porque ibas a llegar a la semana número 38, 39 para embarazarte con mucho estrés, pues, ¿no? Sí, mucha incertidumbre. Más que estrés es incertidumbre. De hecho, el momento del parto no sabes si todo va a fluir tranquilamente o si vas a terminar en cesárea de emergencia. No, hay tantas cosas. Creo que no tienes control sobre eso. No, definitivamente. Y eso produce mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Y entonces, después que nació tu primer hijo, ¿qué pasó? Mi hijo nació perfecto y hermoso. Fue parto natural. Primera vez maternidad, la lactancia. Y eso fue un gran cambio para mí y gran cambio obvio, para nosotros como pareja también. Claro, por supuesto. Por suerte teníamos mucha ayuda en la casa, así que poco a poco aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de las desveladas, de cómo dormirlo, de cómo darle de comer, de la lactancia. ¿Y seguías leyendo? Seguía leyendo, por supuesto. Y entonces, pero la lectura como que lo que hacía era aumentar de alguna manera cualquier posibilidad de ansiedad, porque era mucha información y hay mucha información hoy en día disponible, pues. Sí, yo creo que hoy día hay más,
todavía cuando mi primer hijo nació fue en el 2008, o sea que todavía uno leía muchos libros y tenía que ordenarlos y bueno, internet, pero hoy día hay mucha más información. Por eso que es una analogía muy bonita correr y correr todos los días y entrenar para maratones, porque todas las maratones, desde el día en que empiezas a entrenar, todas son diferentes y de todas aprendes algo. Ok, entonces ¿cómo Geraldine, después de estar entonces ya haber formado una familia con su primer hijo, entonces, y con toda esta historial de querer investigar y entonces generar ansiedad, cómo entonces un buen día decide Geraldine, bueno, voy a empezar a correr para ver si se me quita la ansiedad en algo? Un domingo, Ajá. en agosto, estábamos desayunando y afuera había un ventanal y afuera estaba pasando la Maratón de Panamá, que en esa época se corrían en agosto. Algo en mí dijo, ay, yo quiero correr. Y le pregunté a unos amigos si tenían algún programa para empezar a correr. Yo no corría absolutamente nada. Hacía ejercicio en gimnasio, elíptica, bicicleta y así. Un día empecé con un programa de 8 semanas que te platiqué el domingo, Sí. que era, corrías 1 minuto, caminabas 1 minuto, así. Y al final de las 8 semanas, en 30 minutos, el programa te prometía que tú terminabas corriendo 5 kilómetros en 30 minutos. Y tú pudiste comprobar que Y efectivamente era así. así fue. Tú hiciste tu programa de 8 semanas y a Sí. la 8ª semana estabas trotando 5 kilómetros. Sí, sin parar. Sin parar. Sin parar. Ok. Sí. O sea que de alguna manera entonces esta ansiedad pues empezaste a canalizarla a través de una rutina que le convertiste entonces en un hábito, pues como bien dices, salir a trotar todos los días se convierte entonces en un hábito. Sí. ¿Y entonces cómo se fue ese proceso? Era algo nuevo, así como la maternidad. Y cada semana que completaba la ficha, decía, hoy, ok, yo puedo hacer esto, qué interesante. Ok, vamos a seguir a ver hasta dónde yo puedo llegar. Mi mamá tiene un amigo que eventualmente se convirtió en mi mentor y me hizo una pequeña reunión con él porque él lleva 30 años corriendo y hace ultramaratones y es un experto en ultramaratones. Y nos reunimos y muy naturalmente él me dice, ok, haz la maratón de Chicago. De chica. Así, Sí. de lo más, o sea, estamos hablando que yo solamente había corrido 5 kilómetros. Por eso. Esto fue en el 2008 y me dice, haz la maratón de Chicago en el 2009. Me registró para la maratón y ya, eso quedó Seteado. ya seteado, exacto. Gracias a él, ese fue como mi segundo paso, empezar a hacer base y a subir kilometraje. Y él fue el que me acompañó al inicio con todos los planes de entrenamiento. Me decía qué hacer, qué no hacer, qué entrenamiento seguir. Hice mi primera carrera de 5 kilómetros en enero, que era en Balboa, Ajá. subiendo el Cerro Ancón, Ok. 5 kilómetros, y bajabas. Ese fue el primer domingo de enero, me acuerdo clarito. Esa fue mi primera carrera de 5 kilómetros. Wow. Porque eso es otro tipo de entrenamiento, porque ahí las rodillas efectivamente se tienen que entrenar muy bien. No es estar en una superficie plana, Sí, ¿no? pero como todo es nuevo, Ajá. y yo estaba llena de energía y de ganas Motivación. y de motivación, dije, bueno, vamos, yo lo hago. ¿Y cómo te fue entonces? Súper bien. Súper bien. Y eso Súper entonces bien. te fue motivando para seguir avanzando. Sí. Ok. Y entonces llegamos entonces al maratón de Chicago. Llegamos al maratón de Chicago un año después de haber empezado a correr. Ok. Antes de eso había hecho una media maratón aquí en Panamá y luego de eso fue enfocarme en el entrenamiento. ¿Y eso implicó cambios en el régimen alimenticio? Eso implicó en tu muchos familia? cambios. Ajá. Ok. Cambios en patrones de dormir. Ok. Si no duermes bien, no corres bien. Si no te hidratas correctamente, no corres bien.
cambios en la alimentación, cambios en hábitos sociales. Si tienes que madrugar a las 4 de la mañana un sábado, obviamente tú lo que quieres un viernes en la noche es quedarte en casita y descansar para tener energía para correr. Digamos que le puse mucha energía y mucha disciplina a lo que había descubierto que me había motivado tanto. Y de alguna manera, pues, ese nivel de ansiedad con el cual habías estado como en una constante en tu vida empezó a, de alguna manera, a ser canalizada a través del ejercicio. Claro, porque era 1 o 2 horas al día que eran dedicadas especialmente para mí. Y me lo respetaban. Era, ok, mamá va a correr, así que, ok, esas horas de la mañana son para ella. Y al día de hoy es así. Bueno, es que si algo he aprendido e integrado en mi vida, que sobre todo cualquier ser humano tiene que darse la oportunidad de tener su espacio de tiempo, y bueno, es recomendado por muchos hacerlo a primeras horas de la mañana, sí, porque es las horas donde de alguna manera podemos entonces hacer que nuestra agenda sea exclusivamente para nosotros. Pero por el otro lado también, y yo lo hago muy particularmente, darme ese regalo de tiempo para mí, para hacer lo que yo quiero hacer, porque en la medida de que nosotros estemos bien y viviremos bien, pues de esa misma medida, pues vamos a vivir bien con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro entorno, con nuestra familia, etcétera, ¿no? Claro, si yo me siento bien, yo doy el bien a mi familia. Si yo estoy feliz, tú vas a ser feliz también. Y entonces ya cuéntanos esa primera experiencia, ese primer maratón, o sea, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo disfrutaste? Todo nuevo, primera maratón que hacía. Llegamos a Chicago un jueves en la noche. La maratón era el domingo. El viernes fuimos a la expo, donde te dan tu número y, bueno, paseas a ver que te compras la camisa y el gel y todo. Yo soy muy disciplinada con mi descanso premaratón. Así que yo me quedo tranquila en el hotel, descansando, hidratándome antes de la maratón. El sábado salí a caminar un poco, pero en la tarde uno prepara su camisita y sus tenis, o sea, hace toda la preparación. Está muy pendiente del clima, a ver si va a llover, si va a hacer frío, para ver cómo tiene que ir vestido para la maratón. El domingo, el día de la maratón, había tal vez 30.000 otros corredores. La primera experiencia. La primera experiencia. Esa maratón de Chicago hizo 4 grados. Hizo mucho frío. Y de hecho yo tenía un buzo y un jacket que pensaba tirar cuando me diera calor y nunca me los quité. Yo creo que gran parte del éxito de una maratón es hacer un buen entrenamiento, porque el mismo entrenamiento te va preparando para la maratón. O sea, yo creo que tu maratón realmente el 90% es el entrenamiento y 10% el día de la maratón. Yo sabía que me tenía que tomar mis geles cada 7 kilómetros. Me habían dicho, bueno, Chicago tiene mucho viento, me habían dicho, va a ser mucho viento, va a ser mucho frío. O sea, que todo, entre más conocimiento tengas de la maratón y de cómo es el clima, cada cuántos kilómetros hay de hidratación, cuánta gente hay, todo eso te va preparando y te va ayudando kilómetro a kilómetro a que tú llegues a la meta. Hoy en día has hecho varias maratones, ¿no? 15 maratones. Con lo cual, de alguna manera, en cada uno de ellos ha sido una experiencia, aun cuando inclusive puedas repetirlo en una ciudad, ¿correcto? Correcto. Cada uno de ellos representa pues una nueva experiencia que uno la disfruta pues simplemente estando presente en ese momento, concentrado allí en el ahora, pues disfrutando, porque cada uno pues representa una oportunidad de disfrute, pero al mismo tiempo un nuevo reto en sí mismo. De alguna manera ¿tienes alguna ansiedad? ¿Estás pendiente del reloj? ¿No estás pendiente? Para todas las maratones tengo mariposas en el estómago. Todas. Porque lo bonito de la maratón es que es un poquito impredecible.
tú no sabes si va a ser tu día y todo se va a alinear y vas a hacer, ¿sabes?, la maratón perfecta, en el sentido de que hiciste el tiempo que hiciste, no te dieron calambres, no te dio hambre, y eso pasa muy poco. Tal vez te resfriaste unos días antes, tal vez comiste algo y, ¿sabes?, te cayó mal ese día. Entonces, todas estas sorpresitas del camino hacen que la maratón en sí ese día sea un poquito una sorpresa. Y de alguna manera, pues como me mencionaste, pues tu esposo también empezó a entrenar en paralelo haciendo otro tipo de ejercicio, pues o sea, la dinámica familiar pues también empezó a orientarse justamente a partir del cambio que Geraldine pues quiso hacer en su vida. También te acompañó pues tu esposo, siempre ha sido tu compañero para todo este tema, y por supuesto tus hijos que han crecido, pues tienen 2 hijos. Pero lo importante ahora que quiero que nos cuentes es un día. Geraldine entonces ha corrido ya muchos maratones, se siente una mujer que está disponible inclusive para poder seguir avanzando en el tema, pero consigue en un momento dado también otra idea, pero yo no sé si se llama la idea o cómo vino de alguna manera para ti el interés entonces ahora de poder ayudar a otras personas también a correr. Hace 3 años estaba corriendo alguna maratón. No te puedo decir exactamente cuál fue, pero en varias había notado que había personas discapacitadas corriendo y había guías con ellos. Y decía, wow, eso tiene que ser algo tan especial que yo quiero hacer esto. Entonces decidiste en un buen día que querías ayudar a alguien. ¿Cómo lo hiciste? Un día, después de haber terminado mis objetivos de maratones, Te habías dije, trazado, perdón, te habías trazado entonces un objetivo de maratones. sí, hay una Un serie calendario. de carreras que se llaman Ajá. los World Marathon Majors, que son Ok. 6 maratones, que Ok. son las más grandes. Son Berlín, Chicago, Nueva York, Boston, eh, Londres y Tokio. Ok. ¿Okay? Y después de esas 6 maratones te dan un medallón especial y un reconocimiento. Y bueno, para los maratonistas, para muchos es algo muy especial. A mí me tomó 8 años y medio completar Completar. ese objetivo, Wow. con 2 hijos en el medio, 3 embarazos, en fin, toda la vida pasa, ¿no? Claro, claro. Pero dije, poco a poco yo voy a terminar eso. Y bueno, finalmente el año pasado terminé ese objetivo. Y dije, ok, ya estoy lista y quiero hacer esto. Entonces tomé un correo, le escribí a la fundación, A la fundación de personas ciegas, Perfecto. que los ayuda a rehabilitarse. Y les escribí y les dije, soy Geraldine, soy corredora y quiero ayudar a alguien y quiero ser guía de alguien. Si tienen a alguien, pues aquí está mi teléfono y aquí está mi correo. Y me pusieron en contacto con esta persona con la que, después de una primera llamada, un domingo, yo le planteé quién era y mi visión con él, que era hacer una serie de carreras, que era una carrera cada mes, de 5, 8, 10, 15, terminando en 21. Y eso fue un domingo, nuestra primera llamada, y creo que un miércoles nos encontramos en el Parque Omar. Ok. Él me enseñó cómo esta persona ya había corrido antes, Ok. así que él ya tenía experiencia corriendo. Él me enseñó cómo sujetarlo. Yo había visto un pequeño video en YouTube de como iniciación, y así empezamos. O sea, fue él el que te dijo cómo tenías que agarrarlo. Fue él el que me dijo, sí. Qué interesante. Fue él. Y luego, creo que 3 semanas después, hicimos la primera carrera de 5 kilómetros. ¿Y cómo fue entonces ese primer, de alguna manera,
con penetración entre el alumno que ya corría, pero que de alguna manera pues también tenían que ustedes empezar a tener pues cierto nivel de empatía, pues porque, o de confianza, porque yo tuve la oportunidad, como te dije, Geraldine, yo quiero ir al parque contigo, yo no corro, me encantaría correr, probablemente Geraldine me ha inspirado después de esa carrera de que sí se puede. Yo tengo un problema, o creo tener un problema que voy a resolver con mi tema de mis meniscos de la rodilla derecha, pero en todo caso, el ejercicio que me planteé con Geraldine fue justamente darme la oportunidad de sentir, no solamente correr en el Parque Omar con ella, sino tener entonces la sensación del hilo, ¿verdad? Y cerrar los ojos. No me puse una venda porque no fui lo suficientemente valiente, pero me cerré los ojos y empecé a disfrutar de alguna manera. Y realmente, desde el punto de vista del que es guiado, pues es un enorme ejercicio de total y absoluta confianza depositada en la persona con la cual está siendo guiado, porque eso representa entonces, en este caso, los ojos de la persona que no está viendo por dónde está yendo, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue ese primer encuentro? O bueno, esos primeros encuentros, ¿no? Bueno, de nuevo, yo había visto un pequeño video en YouTube, así que ya sabía cómo, había aprendido de ese video cómo hablar y cómo dar indicaciones. Los comandos. Los comandos, cómo jalar para la derecha o para la izquierda. Y básicamente, como tú dices, eres los ojos de esa persona. Si hay un hueco o hay una loma, una bajada o un perro, todas esas indicaciones se las tienes que dar. Entonces haces doble trabajo, haces un trabajo por ti, por estar pendiente, pero también para la otra persona. Y es una sincronización, es muy bonito. Cómo sincronizas tu velocidad, cómo sincronizas la respiración la también, respiración, ¿no? La cadencia, los pasos. Y sobre todo en una carrera cuando ya no estás solamente con la persona que estás entrenando, sino que entonces ya estás con cientos de personas, o bueno, pueden haber miles de personas en un momento dado y están todos en esa misma carrera, pues, ¿no? El día de la carrera, que fue en Amador, había como 1.500 personas en esa carrera. Generalmente las carreras de 5K son muy familiares y hay niños chiquitos, hay personas con el perro. Oh, wow. Sí, porque es muy familiar, es una carrera muy bonita. Y era la primera carrera que yo como guía hacía. En esa carrera, todo el tramo de la carrera fue por la acera. Quiere decir que había muchas subidas y muchas bajadas. ¿Por la acera? Por la acera, sí. O sea, pues eso representa un nivel de dificultad adicional al simple hecho ya tan siquiera de correr. Claro, porque no es una superficie plana donde puedes solamente correr. Tienes que entonces cada vez también que yo bajaba, teníamos que parar un poquito y bajábamos, teníamos que parar un poquito y subíamos. Ah, ok. Teníamos que pasarnos a un montón de personas. Pero bueno, creo que en esa carrera era sobre todo para tener la satisfacción de haberla terminado y fue una felicidad muy grande, muy grande. Mi esposo estuvo ahí, mi hijo mayor también participó y el hecho de que mi hijo vea que puedes ayudar a alguien fue muy bonito. Y ahí justo quería, porque cuando yo conversé contigo la primera vez y llegamos a este punto, yo sentí realmente algo como, quizás Geraldine pasó por todo lo que pasó en su vida para un buen día decidir empezar a entrenarse para correr maratones, quizás con el propósito final de poder ayudar a muchísimas personas y en este caso a una persona que sí estaba realmente interesada en correr, que sí realmente quería volver a sentir pues todo lo que de alguna manera sintió, porque en el caso de Giovanni que en algún momento tuvo, ¿verdad?, visión 20/20 y que por condiciones de la vida pues dejó de tenerla y entonces volver a sentir el placer de verdad de disfrutar inclusive del aire, pero ahora en una competencia. Entonces yo me imagino y me gustaría que así lo comentaras al resto de quienes nos están viendo, la felicidad como acabas de mencionarla.
o sea, del cómo sentir, ¿verdad? Que estás ayudando a alguien que tienes que estar sintiendo como se está sintiendo. Es una gran satisfacción, satisfacción personal y satisfacción de ver que la otra persona es feliz y se siente plena. Y las limitaciones realmente Él nos ha enseñado que están en la mente, y el que quiera realmente hacer algo lo puede lograr. Y Él ha inspirado a otras personas. De hecho, luego de vernos a nosotros correr en el parque, había personas que nos felicitaban mientras corrían, que nos aplaudían también mientras entrenábamos en el parque un lunes. Y hay otras personas que, gracias a vernos, se han motivado, se han inspirado y han dicho: yo también quiero ayudar Claro. a otras personas. Entonces ahora somos un pequeño grupo que espero que crezca para Ayudar a muchos. hacer una mano amiga y ayudar a otras personas a llevar una vida plena y feliz a través del ejercicio. Y como bien me dijiste ese día que de alguna manera entrenamos juntos, me dijiste, toda la persona que realmente quiera hacer algo en la vida, y en este caso específicamente un entrenamiento físico para tener un objetivo que en mi caso particular era pues manejar un tema de ansiedad. Para otras personas puede ser adelgazar o puede ser, pero todos al final, para poderse sentir bien, un estado de bienestar, es fundamental que realmente la persona quiera, que no sea realmente algo desde la mente que yo en mi propósito de fin de año, entonces para el año que viene quiero entonces empezar a hacerlo. Cuando cualquier época del año es perfecta para iniciar a hacer un cambio en la vida de uno. Con lo cual, no solamente el cambio es expansivo, porque solamente el hecho que tú hayas decidido cambiar para bien, en este caso, para poder manejar un tema de ansiedad y utilizaste entonces el ejercicio como para manejar ese estado mental de la ansiedad, pues fíjate que fue expansivo porque involucró a tu familia y ahora pues fue expansivo al ayudar a una persona que muy disciplinada como es Giovanni, que tiene un enorme mérito también, y ahora expansiva porque hay muchas personas que al igual que tú también corren maratones y entonces quieren ayudar a muchas personas. Entonces el efecto de que una semilla pues se planta en una persona y quiere ayudar a los demás, ayudándose primero a sí mismo, como bien dicen, cuando uno está en un avión, que siempre menciono eso, cuando uno está en un avión, ¿verdad? Antes de despegar, lo primero que te dicen en las reglas de seguridad es, por favor, en caso de evacuación, en caso de que tengamos una situación, pues primero póngase la máscara a usted para podérsela poner a otros. Bueno, porque en efecto primero tenemos que invertir en nosotros mismos para poder entonces estar disponibles para invertir en otros. ¿Es así o no es así? Yo creo que tú eres el mejor ejemplo que podemos en este momento estar hablando de eso. Yo pienso que todos los cambios tienen que venir del corazón, no de la mente. Si te dejas guiar por la mente, eso quiere decir que es ego y probablemente lo puedas hacer, pero no va a ser tan duradero el cambio. En cambio, si realmente tú quieres hacer algo y le pones empeño y le pones amor, eso es lo que te lleva a expanderte, ¿no? Y poderlo llevar a más personas. Sí, definitivamente concuerdo 100% contigo. Cuando realmente la decisión de cambiar, de tomar una decisión, una elección, parte desde nuestro corazón y no desde nuestra mente, y por eso que hacía la similitud o de alguna manera el ejemplo de cuando la mayoría de nosotros, pues ya a final del año hacemos un balance y entonces queremos hacer los propósitos del fin del año nuevo. Si salen de la mente, vamos a renunciar a ellos muy probablemente pasadas las primeras semanas de enero, porque en efecto no salen del corazón. Cuando salen del corazón pueden salir en cualquier época del año. Y yo, por ejemplo, tuve mi decisión de cambiar en lo personal, que me llevó inmediatamente a mi primer deseo de ser padre, y fue en el mes de agosto. Con lo cual, y después este proyecto nació, por ejemplo, un buen día leyendo un libro en el mes de febrero. Con lo cual, cualquier época del año, cualquier día del año, en cualquier momento y a cualquier edad, es propicia para poder generar un cambio positivo en nosotros que va entonces a ser expansivo en el mundo. Correcto.
Estamos de acuerdo totalmente. Sí, sí, sí. Definitivamente. Así que la invitación entonces, Geraldine, ¿verdad? Es que todo el mundo de alguna manera empiece a invertir en sí mismo y lo haga de manera consciente, ¿verdad? Desde el corazón. Cuando le pregunta al corazón si quiere correr, con toda certeza, esa llamita, pues ese mensaje que te llegó un día que yo creo que yo podría correr, seguir ese mensaje, pues definitivamente fue una información que vino desde el corazón. Claro. Y de nuevo, si es algo importante para ti, vas a tomar el tiempo para hacerlo. Yo quiero de verdad agradecerte, no solamente que hayas tenido la disposición de formar parte de este proyecto para inspirar a muchísimas personas a que un buen día decidan, al haber decidido cambiar, lo hagan también para ayudar a muchísimas personas más a cambiar. Y creo que tú eres un extraordinario ejemplo y te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado en este Yo Invierto. Y bueno, señores, con el ejemplo de Geraldine Peterson nos despedimos y será hasta el próximo Yo Invierto. Gracias, Geraldine. Gracias.